Si usted es un extranjero que vive en California y tiene una condena antigua en su expediente, ya sabe lo mucho que esa condena puede afectarle. Incluso años después, puede seguir influyendo en decisiones importantes relacionadas con la inmigración. Lo que mucha gente no sabe es que los mayores riesgos suelen provenir de las medidas que se toman para solucionar esa condena. Hoy quiero explicarte los errores más comunes que cometen los no ciudadanos al abordar antiguos casos penales y cómo esos errores pueden generar nuevos problemas en lugar de soluciones reales. Soy abogada del bufete Nieves Law Firm, donde ayudamos a los no ciudadanos a solicitar la exención posterior a la condena en virtud de los artículos 1473.7 y 1016.5 del Código Penal de California. Al final de este vídeo, comprenderá qué errores son los que más probabilidades tienen de descarrilar un caso de inmigración, por qué se producen con tanta frecuencia y cómo abordar este proceso de una manera más cuidadosa y estratégica. Imagina esto. Has vivido en California durante años. Has construido una vida estable. Has formado una familia y has creado una vida aquí. Entonces, de repente, una antigua condena vuelve a ser objeto de atención. Solicitas una tarjeta de residencia, un visado, una renovación del DACA o incluso la ciudadanía, y los funcionarios de inmigración señalan directamente una declaración de culpabilidad que hiciste hace mucho tiempo, posiblemente sin comprender plenamente las consecuencias que tendría para tu situación migratoria en ese momento. Empieza a buscar respuestas. Escucha hablar de la eliminación de antecedentes penales, de mociones de anulación y de algo llamado alivio 1473.7. Pero sin la orientación adecuada, muchas personas se precipitan y eligen el camino equivocado, lo que, sin querer, complica su situación en lugar de aclararla. Las condenas antiguas afectan a los casos de inmigración porque la ley federal generalmente considera que una declaración de culpabilidad es definitiva, a menos que la condena sea anulada por razones legales válidas. En California, los no ciudadanos tienen dos herramientas legales principales a su disposición. El Código Penal 1473.7 permite a una persona impugnar una condena cuando un error perjudicial ha afectado a su comprensión de las consecuencias en materia de inmigración. El Código Penal 1016.5 se aplica cuando un tribunal no ha informado adecuadamente al acusado sobre las consecuencias en materia de inmigración antes de aceptar una declaración de culpabilidad. Es fundamental comprender que no todas las formas de reparación tras la condena resuelven los problemas de inmigración. Elegir el recurso equivocado puede no mejorar en absoluto su situación y retrasar un progreso significativo. Uno de los errores más comunes es suponer que la eliminación de antecedentes penales resuelve los problemas de inmigración. La reparación prevista en el Código Penal 1203.4 no borra una condena a efectos de inmigración, y las agencias federales pueden seguir teniendo en cuenta dicha condena al revisar las solicitudes o al tomar decisiones de ejecución. Muchas personas dedican tiempo y recursos a la eliminación de antecedentes penales, solo para descubrir que no resuelve sus problemas de inmigración. Otro error frecuente es presentar una moción 1473.7 sin coordinarla con un abogado de inmigración. Incluso si se anula una condena, aceptar una declaración de culpabilidad sustitutiva con las mismas o peores consecuencias migratorias deja el problema subyacente sin cambios. La estrategia de defensa penal y las consecuencias migratorias deben evaluarse conjuntamente, no por separado. Muchas personas también esperan demasiado tiempo para tomar medidas. Aunque no existe un plazo estricto para presentar una moción 1473.7, los retrasos innecesarios pueden dificultar la obtención de pruebas, debilitar los argumentos sobre la diligencia y prolongar la incertidumbre en materia de inmigración. Las pruebas incompletas son otro problema importante. Las mociones sólidas posteriores a la condena suelen basarse en la documentación de la declaración de culpabilidad, los registros judiciales, los expedientes anteriores de los abogados, el historial de inmigración y las declaraciones personales que explican cómo las decisiones habrían sido diferentes si se hubieran comprendido las consecuencias en materia de inmigración. Estos materiales rara vez se recopilan por sí solos, y los tribunales esperan que se presenten de forma clara y exhaustiva. Por último, muchos dan por sentado que cualquier abogado penalista conoce las consecuencias en materia de inmigración. En realidad, la mayoría de los abogados penalistas no tienen formación en derecho de inmigración, lo cual es precisamente la razón por la que existen recursos posteriores a la condena, como el Código Penal 1473.7. Una representación eficaz requiere comprender cómo interactúan los resultados penales con la ley de inmigración. El enfoque más seguro siempre comienza con un análisis profesional de las consecuencias migratorias. Antes de presentar cualquier documento, un abogado de inmigración debe revisar su situación actual.
la condena, sus objetivos a largo plazo y cómo es probable que las agencias de inmigración evalúen la reparación. Es igualmente importante trabajar con un abogado defensor penalista con experiencia real en el manejo de mociones posteriores a la condena. Estos casos requieren una investigación legal detallada, una reconstrucción cuidadosa del caso, el desarrollo de pruebas y experiencia para responder a la oposición de la Fiscalía. Es fundamental elaborar un expediente completo antes de presentar la solicitud. Los tribunales se basan en gran medida en la documentación escrita y la solidez del expediente suele determinar cómo se evalúa una moción. La preparación también es importante si surgen negociaciones. Cualquier posible sustitución de la declaración de culpabilidad debe analizarse con antelación para que las decisiones se tomen con conocimiento de causa y no de forma precipitada. Y cuando ya hay asuntos de inmigración en trámite, como solicitudes o procedimientos pendientes, el tiempo y la coordinación cobran aún más importancia. Actuar con rapidez y de forma estratégica puede reducir complicaciones innecesarias. Cuando este proceso se gestiona de forma incorrecta, puede dar lugar a retrasos prolongados, denegaciones de solicitudes y una incertidumbre jurídica continua. Cuando se gestiona correctamente, la reparación tras la condena puede aclarar las opciones disponibles y reabrir vías legales que antes parecían inalcanzables. La diferencia radica en tomar decisiones informadas y trabajar con el equipo legal adecuado. Si usted es un no ciudadano en California y le preocupa cómo una condena anterior puede afectar a su estatus migratorio, es importante que obtenga información precisa antes de tomar medidas. En The Neves Law Firm, trabajamos junto con abogados de inmigración para aplicar estrategias de alivio posterior a la condena basadas en pruebas y fundamentadas en la legislación de California. Si desea comentar su situación, póngase en contacto con The Neves Law Firm para agendar una consulta y conocer las opciones disponibles. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.